La sombra se arrastraba por las paredes de la habitación infantil, una silueta distorsionada que danzaba al compás de los gritos desgarradores. No eran pesadillas comunes, eran invasiones nocturnas, visitas aterradoras que arrancaban el sueño y la esperanza de dos pequeños corazones. En la opulenta mansión de la colonia Roma, donde el silencio solía ser un lujo, ahora era un presagio, roto cada noche, a las 3:15 de la madrugada, por un eco de terror infantil que resonaba en el alma de su desesperado padre, un eco que su fortuna, vasta e ilimitada, no podía silenciar. En el corazón de la bulliciosa Ciudad de México, en una lujosa mansión ubicada en la exclusiva colonia Roma, la vida de un millonario viudo se había transformado en una pesadilla de la que su inmensa fortuna no podía rescatarlo. Cada noche, con una puntualidad espeluznante que helaba la sangre, a las 3:15 de la madrugada, los gritos de terror puro de sus pequeños gemelos, Miguel y David, de apenas 5 años, rompían la tensa quietud de la casa. Estos lamentos, cargados de pánico y desesperación, eran el testimonio de un tormento invisible, una angustia profunda que los niños atribuían a la aparición de una misteriosa señora oscura, que, según ellos, los acechaba desde la trágica muerte de su madre, Elena, 8 meses atrás. La señora oscura era más que una figura imaginaria. Se había convertido en la personificación de su miedo más profundo, el terror a la soledad y al abandono que la ausencia materna había dejado. Esta constante interrupción del sueño había sumido a la familia en un agotamiento crónico y una desesperanza palpable, transformando la vibrante vida familiar en una existencia marcada por el miedo y la incertidumbre. Ricardo Aguilar, el patriarca de la familia y dueño de una de las constructoras más importantes del país, deambulaba por los pasillos de su imponente residencia con ojeras profundas y el cabello siempre desordenado, el reflejo físico de 8 meses sin una sola noche de sueño reparador. La casa, de 3 pisos y con jardines meticulosamente cuidados, junto a una piscina iluminada que brillaba en la oscuridad, proyectaba una imagen de prosperidad y felicidad que contrastaba brutalmente con la desoladora realidad que se vivía en su interior. Después de innumerables intentos fallidos, incluyendo el paso de 5 niñeras con credenciales impecables y la intervención de los más reconocidos especialistas en trauma infantil de la capital, el problema persistía, inquebrantable. La desesperación de Ricardo era palpable. Había agotado todas las vías tradicionales y científicas sin obtener el más mínimo alivio para sus hijos. Cada fracaso de un nuevo experto era un golpe más a su ya frágil esperanza, haciéndole sentir la inutilidad de su vasta riqueza ante un sufrimiento tan visceral. Fue entonces cuando, casi por azar, llegó a la mansión una candidata poco convencional, Ana Torres. A primera vista, Ana no encajaba en el perfil de las niñeras anteriores. Carecía de los diplomas universitarios y las referencias de prestigio que Ricardo acostumbraba a exigir. Sin embargo, su llegada trajo consigo una energía diferente, una calma serena que parecía emanar de su misma presencia, y una mirada que, a pesar de no prometer soluciones milagrosas con terminología técnica, transmitía una genuina compasión y una fuerza tranquila. Sus métodos, como Ricardo pronto descubriría, eran muy poco convencionales, basados no en manuales o terapias, sino en una sabiduría innata y una conexión profunda con la sensibilidad infantil. La llegada de Ana a la vida de los Aguilar se presentaba no solo como una última esperanza para el sueño de los niños, sino como el catalizador de una transformación mucho más profunda y duradera que nadie en esa casa podría haber anticipado. El ritual se repetía con precisión dolorosa cada madrugada. A las 3:15, el silencio tenso de la casa era abruptamente desgarrado por los gritos agudos y terroríficos de Miguel y David. Ricardo, con el corazón apretado por la impotencia, ya conocía el camino y el desenlace. Subía las escaleras corriendo, con la desesperación como su única compañía,
sabiendo exactamente lo que encontraría en la habitación de sus hijos. El cuarto, que antes había sido un santuario de la inocencia infantil, decorado con vibrantes temas de superhéroes, ahora era el epicentro de su pesadilla. Las dos camas, antes impecablemente tendidas, se encontraban revueltas y vacías, testigos silenciosos del pánico que acababa de apoderarse de los pequeños. Miguel y David, sus cuerpos temblorosos y empapados en un sudor frío, no estaban en sus camas. Se encontraban acurrucados, buscando refugio uno en el otro, escondidos bajo la mesa de juegos, llorando de una manera tan desesperada que a Ricardo le partía el alma. Miguel, el más vocal de los gemelos, balbuceaba entre sollozos, señalando la ventana herméticamente cerrada. «Papá, papá, ella estaba aquí de nuevo». Su voz infantil, apenas audible, se quebraba al explicar que la señora oscura que se lleva a las mamás quería llevarnos también. David, por su parte, estaba tan aterrado que solo podía llorar, incapaz de articular palabra alguna, temblando de forma incontrolable, lo que llevó a Ricardo a temer que su hijo estuviera sufriendo convulsiones por el puro terror. El intento de Ricardo de abrazarlos y consolarlos era infructuoso. Los niños se encogían aún más, como si cualquier contacto físico pudiera infligirles más daño, sumidos en una burbuja de miedo que él no podía penetrar. Ricardo se agachó, tratando de transmitir una calma que él mismo no sentía. «Mis hijos, no hay nadie aquí. ¿Están seguros conmigo?», susurró, pero su propia voz, traicionera, estaba temblorosa, revelando su profunda incertidumbre y desesperación. ¿Cómo podía tranquilizar a sus hijos cuando él mismo se sentía completamente perdido, navegando en un mar de dolor y culpa desde la muerte de Elena? Sus palabras salían vacías, desprovistas de la convicción necesaria para calmar el terror de los pequeños, porque en lo más profundo de su ser, Ricardo ya no sabía cómo ser el padre fuerte que ellos necesitaban. No después de haber perdido a su esposa. Elena, la madre de los gemelos, poseía un don innato, una habilidad casi mágica para disipar cualquier tormenta emocional, con solo un abrazo reconfortante y unas pocas palabras cariñosas, una cualidad que Ricardo anhelaba desesperadamente en esos momentos de crisis. Los siguientes 40 minutos eran una repetición exacta del doloroso ritual nocturno que se había instaurado en la casa de los Aguilar. Ricardo, con una paciencia agotada pero inquebrantable, intentaba convencer a sus hijos de regresar a sus camas. Les ofrecía leche tibia en un intento de inducir el sueño. Les contaba historias. Encendía todas las luces de la habitación para ahuyentar cualquier sombra, y en un acto de pura desesperación, incluso dormía en el suelo junto a ellos, con la esperanza de que su presencia constante les infundiera alguna seguridad. Nada funcionaba. Miguel y David solo lograban dormitar unas pocas horas, siempre justo cuando el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, y aún así, se despertaban exhaustos e irritados, como si no hubieran descansado en absoluto, perpetuando el ciclo de agotamiento que consumía a la familia. A las 6 de la mañana, mientras el primer rayo de sol se colaba tímidamente por las ventanas de la cocina, Ricardo estaba de pie frente a la cafetera, preparando el que sería su enésimo café cargado, un intento desesperado por mantenerse en pie y funcional después de otra noche en blanco. En ese momento de silencio casi sagrado, sus oídos captaron unos pasos lentos y arrastrados que descendían por la escalera, un sonido familiar que ya le anticipaba la conversación inminente. Era la señora Carmen, la quinta niñera que había contratado en los últimos 4 meses, una mujer de 60 años que había llegado a su casa con un currículum impecable, respaldada por excelentes referencias y 2 décadas de experiencia cuidando a niños de familias adineradas, un historial que la había convertido en la candidata ideal, al menos en el papel. El primer día, la señora Carmen había irradiado una confianza inquebrantable, asegurándole a Ricardo que resolvería el problema del sueño de los gemelos en un abrir y cerrar de ojos, una promesa que ahora sonaba hueca y distante. Pero después de apenas 2 semanas de intentos infructuosos, su
Semblante estaba visiblemente desgastado, reflejando el mismo agotamiento y desesperación que embargaba a Ricardo. «Señor Ricardo, necesito hablar con usted», dijo ella, su voz apenas un susurro, mientras evitaba mirarlo directamente a los ojos, una señal inequívoca que Ricardo ya reconocía. Él ya sabía lo que vendría. Siempre era la misma conversación, la misma rendición. «Lo intenté todo, señor», continuó la señora Carmen, su voz cargada de una resignación profunda. «Tés calmantes, música clásica, cambios en la alimentación, rutinas de sueño diferentes. Pero estos niños necesitan ayuda profesional que yo, lamentablemente, no puedo ofrecerles». Su voz se quebró al concluir. «No duermen más de 3 horas por noche desde hace meses. Eso no es normal». Ricardo suspiró pesadamente, sintiendo el peso de la impotencia sobre sus hombros, y se sentó en la mesa de la cocina, la misma mesa enorme y resplandeciente donde Elena, su difunta esposa, solía desayunar con los niños. En aquellos días, la mesa era el centro de la risa y la planificación, un espacio vibrante donde Elena reía de las bromas tontas que los pequeños inventaban y planeaba emocionantes paseos para el fin de semana, llenando el hogar de una alegría ininterrumpida. Ahora, esa mesa, a pesar de su tamaño imponente, parecía fría y vacía, incluso cuando todos estaban sentados alrededor de ella, un doloroso recordatorio de la ausencia que pesaba sobre sus vidas. «Señora Carmen, entiendo perfectamente si usted quiere irse», le dijo Ricardo, su voz cargada de una comprensión forzada. «Ya llevé a los niños con 3 pediatras diferentes, 2 psicólogos infantiles e incluso un neurólogo. Todos los exámenes dieron normales. La conclusión de los médicos era siempre la misma, y cada vez más frustrante. Los médicos dicen que es trauma emocional, pero ningún tratamiento está funcionando». La conversación fue abruptamente interrumpida por la llegada de Miguel y David a la cocina, arrastrando los pies con una lentitud que denotaba un cansancio crónico, sus rostros marcados por expresiones de agotamiento que no deberían existir en niños de apenas 5 años. Apenas tocaron el desayuno que la señora Carmen había preparado con tanto esmero. Simplemente juguetearon con la comida en el plato, sus miradas perdidas en el vacío, sumidos en su propio mundo de miedo y agotamiento. Ricardo observó a sus hijos, y su corazón se partió una vez más. Aquellos no eran los mismos niños alegres y enérgicos que apenas 8 meses atrás corrían por la casa, llenando cada rincón con sus risas y su vitalidad. Esa misma mañana, la señora Carmen presentó su renuncia, uniéndose a la creciente lista de niñeras que habían intentado, sin éxito, lidiar con el persistente terror nocturno de los gemelos. Ricardo se encontró nuevamente solo, sumido en una profunda incertidumbre, sin saber qué dirección tomar para encontrar la solución a un problema que parecía no tenerla. Él, un hombre que había construido un vasto imperio, empresarial desde la nada, había resuelto problemas de ingeniería complejos que a otros les parecían imposibles, y había liderado equipos de cientos de empleados con una habilidad innata para el liderazgo. Sin embargo, ahora, frente al sufrimiento visceral de sus propios hijos, se sentía completa y abrumadoramente impotente y perdido, como un navegante a la deriva en un océano abierto, desprovisto de brújula o dirección, sin un punto de referencia que lo guiara en medio de la tormenta. Siguiente lunes, Ricardo se encontraba en su imponente oficina, ubicada en el piso 30 de un edificio comercial en el prestigioso distrito de Polanco, luchando por concentrarse en una crucial reunión con inversionistas japoneses, un negocio de millones de dólares que se había estado gestando durante 6 meses. Su concentración se vio abruptamente interrumpida cuando su teléfono celular sonó por 5ª vez en una sola hora, un presagio de que algo grave estaba sucediendo. Era la escuela privada, de élite donde Miguel y David estudiaban, y la voz de la coordinadora pedagógica al otro lado de la línea sonaba preocupada y urgente. «Señor Aguilar, necesitamos que venga a buscar a los niños urgentemente», le informó.
Se durmieron durante la clase de matemáticas, y cuando intentamos despertarlos, Miguel comenzó a gritar que no quería ir al lugar oscuro. Ricardo, sin dudarlo un segundo, se disculpó con los inversionistas y salió corriendo de la reunión, dejando atrás un trato millonario que estaba a punto de cerrarse. Su prioridad ahora era únicamente la seguridad y el bienestar de sus hijos. De camino a la escuela, la mente de Ricardo funcionaba a 1000 por hora, tratando de encontrar una solución desesperada. Llamó de inmediato a su secretaria personal, Elena, y le dio instrucciones claras y concisas. Debía contactar a todas las agencias de niñeras especializadas que encontrara en la ciudad, sin importar el costo. Necesitaba encontrar a alguien, a cualquiera, que pudiera realmente comprender lo que sus hijos estaban experimentando. Alguien que tuviera una respuesta más allá de las terapias convencionales y los diagnósticos médicos. Cuando finalmente llegó a la escuela, la escena que encontró en la sala de la directora le desgarró el alma. Miguel y David dormían profundamente, pero su sueño no era tranquilo. Estaba agitado, lleno de movimientos bruscos y pequeños gemidos de incomodidad, revelando que incluso en el inconsciente, el terror lo seguía acechando. La directora, una mujer de mediana edad con más de 20 años de experiencia en educación infantil, se acercó a Ricardo con una expresión de profunda preocupación. «Señor Aguilar, con todo respeto, pero estos niños necesitan acompañamiento médico intensivo», le dijo con una voz firme pero compasiva. «No logran concentrarse en las actividades, se duermen durante las clases y, cuando están despiertos, parecen estar siempre alertas a algún peligro invisible. Los otros alumnos están comenzando a asustarse». También, Ricardo sabía que ella tenía razón. Lo había escuchado de todos los especialistas que había consultado. La respuesta era siempre la misma: paciencia y tiempo. Pero el tiempo se les estaba agotando, y sus hijos se estaban consumiendo. En el auto, durante el trayecto de regreso a casa, Miguel hizo una pregunta que heló la sangre de Ricardo, una pregunta que reveló una conexión aterradora en la mente de los pequeños. «Papá, mamá murió porque durmió». David, completando el pensamiento de Minos, su hermano con una lógica infantil devastadora, añadió: «Es por eso que no podemos dormir para no morir igual que mamá». La revelación de David y Miguel golpeó a Ricardo con una fuerza demoledora. Tuvo que detener el auto a un lado de la carretera, sus manos temblando incontrolablemente sobre el volante, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Nunca, en sus peores pesadillas, había concebido que sus hijos pudieran haber establecido una asociación tan directa y traumática entre el sueño y la muerte de su madre. Elena había fallecido durante la madrugada, víctima de una embolia pulmonar que la sorprendió mientras dormía, y la cruel ironía del destino quiso que fueran los propios niños quienes la encontraran a la mañana siguiente, cuando fueron a la habitación de sus padres para pedir el desayuno, un recuerdo que ahora se convertía en la fuente de su terror nocturno. «Mis hijos, mamá no murió porque estaba durmiendo», intentó explicar Ricardo, su voz vacilante, las palabras saliendo confusas de su boca, dándose cuenta dolorosamente de que no sabía cómo abordar un tema tan complejo de una manera que niños de 5 años pudieran comprender plenamente. Ella tenía una enfermedad que los médicos no lograron descubrir a tiempo. «Dormir es seguro. Ustedes siempre durmieron toda la vida y nunca pasó nada». Pero Miguel negó con la cabeza, su convicción inquebrantable a pesar de las palabras de su padre. «No, papá. Si dormimos, la señora Oscura viene a buscarnos. Secumta. Llevó a mamá y puede llevarnos a nosotros también». Esa noche, impulsado por una desesperación creciente y la necesidad imperiosa de proteger a sus hijos de ese terror invisible, Ricardo tomó una decisión drástica, una medida sin precedentes en su intento por devolverles la paz. Armó una cama improvisada en la sala de estar, moviendo las camas de los niños y colocándolas una al lado de la otra sobre el sofá más grande, creando un nido de seguridad en el centro de la casa, con la esperanza de que su presencia constante, física y palpable,
pudiera finalmente tranquilizarlos y ahuyentar a los fantasmas que los acechaban. Decidido a eliminar cualquier sombra o ruido que pudiera alimentar el miedo de los pequeños, dejó todas las luces de la casa encendidas, inundando cada rincón con una luminosidad artificial que intentaba simular la seguridad del día. Incluso contrató a un guardia de seguridad para que permaneciera en la puerta de entrada durante la madrugada, una medida extrema para asegurar a los gemelos que cualquier amenaza externa estaba siendo vigilada y contenida. Si el miedo de Miguel y David se originaba en alguna presencia externa, Ricardo estaba dispuesto a hacer todo lo humanamente posible para que se sintieran completamente protegidos, rodeados por una burbuja de seguridad inquebrantable. La estrategia, para su sorpresa y alivio inicial, funcionó parcialmente. Miguel y David lograron dormir cerca de 4 horas seguidas, un progreso considerable y un rayo de esperanza después de tantos meses de noches interrumpidas. Sin embargo, la calma fue efímera. A las 2 de la mañana, ambos se despertaron gritando de nuevo, señalando la escalera que conducía al segundo piso, jurando haber visto una sombra descendiendo en su dirección, una aparición que Ricardo no pudo percibir, pero cuyo impacto en sus hijos era devastadoramente real. Ricardo no vio nada, pero la desesperación grabada en los ojos de sus hijos era tan palpable, tan genuina, que comenzó a cuestionarse si no estaba perdiendo algún detalle crucial, si realmente había algo en la casa que los estaba asustando, algún ruido o una sombra imperceptible para él, pero que causaba un terror profundo en los niños. A la mañana siguiente, impulsado por una mezcla de desesperación y la necesidad de agotar todas las opciones posibles, Ricardo contrató a una empresa especializada en investigación paranormal. Él, un hombre de negocios racional y pragmático, no creía en ese tipo de cosas, pero en 1960, su desesperación estaba dispuesto a intentar cualquier solución, por absurda que pudiera parecer, con tal de devolverles la paz a sus hijos. Los investigadores pasaron 2 noches completas en la casa, equipados con sofisticados equipos electrónicos, analizando cada rincón y cada sonido, buscando cualquier indicio de actividad anómala. Su conclusión fue rotunda y descorazonadora. No había ninguna actividad sobrenatural, ninguna presencia fantasmal que justificara el terror de los niños. El problema, según su diagnóstico, no residía en la casa, sino en la mente traumatizada de los niños, que habían perdido a su madre de forma súbita e inexplicable, y cuya psique infantil procesaba ese trauma de formas que escapaban a la lógica adulta. Durante la semana, Ricardo recibió llamadas de 3 agencias diferentes, cada una ofreciéndole candidatas con perfiles impresionantes para el puesto de niñera. La primera era una enfermera jubilada con especialización en trastornos del sueño infantil, cuya experiencia prometía un enfoque médico al problema. La segunda poseía una maestría en psicología infantil y una vasta experiencia trabajando con niños traumatizados, ofreciendo una perspectiva más terapéutica. La tercera, por su parte, era una educadora con 15 años de experiencia en cuidados intensivos, una profesional capaz de manejar situaciones delicadas. Ricardo, aferrándose a la última brizna de esperanza, agendó entrevistas con las 3 para el fin de semana, rezando para que al menos una de ellas lograra encontrar una solución para la pesadilla en que su vida se había convertido. Mientras tanto, Miguel y David continuaban sufriendo noches terribles. Habían desarrollado rituales obsesivos antes de dormir, como verificar debajo de la cama decenas de veces, dejar vasos de agua en puntos específicos del cuarto y recitar oraciones que habían inventado para alejar a la señora oscura, una serie de comportamientos que revelaban la profundidad de su angustia. Ricardo participaba en todos esos rituales, aun sabiendo que carecían de sentido lógico, porque veía que les brindaban un consuelo temporal, una efímera sensación de control en un mundo que les parecía incomprensible y aterrador. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, a someterse a cualquier absurdo, con tal de ver a Miguel y David dormir en paz nuevamente. El fin de semana llegó, y Ricardo,
Con una mezcla de ansiedad y esperanza, organizó las entrevistas con las 3 candidatas a niñera en su propia casa. Su intención era que Miguel y David pudieran conocerlas personalmente, para ver si había alguna conexión, alguna chispa de entendimiento que no se reflejaba en un currículum. La primera candidata, la doctora Isabel, llegó puntualmente a las 9 de la mañana, impecablemente vestida y cargando una carpeta abultada, repleta de diplomas y certificados que atestiguaban su vasta formación académica. Su enfoque era puramente técnico y científico. Hablaba extensamente sobre ciclos del sueño, la importancia de la melatonina y las intrincadas terapias conductuales, utilizando un vocabulario médico que a Ricardo le sonaba impresionante, pero que a los pequeños gemelos les resultaba incomprensible y amenazante. Miguel y David, visiblemente intimidados por tanto tecnicismo y la formalidad de la doctora, se escondieron tímidamente detrás de Ricardo durante toda la conversación, sin atreverse a hacer contacto visual. ¿Qué ven cuando se despiertan asustados?, preguntó la doctora Isabel, directamente a los niños, tomando notas meticulosas en su blog, sin percibir la incomodidad que causaba. Miguel y David se miraron nerviosos, susurrando sobre la señora oscura, pero la doctora interpretó aquello como síntomas claros de trastorno de estrés postraumático, que, según ella, necesitaban ser medicados de inmediato. Señor Aguilar, estos niños necesitan acompañamiento psiquiátrico y posiblemente medicación para la ansiedad, sentenció con voz autoritaria. Puedo implementar un protocolo de sueño riguroso, pero será necesaria mucha disciplina por parte de todos. La segunda candidata, la profesora Laura, llegó con un enfoque que, aunque más suave que el de la doctora Isabel, seguía siendo profundamente académico y estructurado. Trajo consigo una variedad de juguetes terapéuticos y libros especializados sobre la elaboración del duelo infantil, herramientas diseñadas para facilitar la expresión emocional. Durante 40 minutos, la profesora Laura intentó, con una paciencia admirable, que Miguel y David dibujaran sus sentimientos, buscando que plasmaran su dolor en papel y que hablaran abiertamente sobre su madre, Elena. Sin embargo, el efecto fue el contrario al deseado. Los niños se agitaron aún más, sus pequeños cuerpos se tensaron y comenzaron a llorar desconsoladamente en el momento en que ella mencionó el nombre de Elena, demostrando que el dolor era demasiado crudo para ser abordado de forma tan directa. Están claramente suprimiendo el proceso de duelo, le explicó a Ricardo con un tono profesional. Necesitamos forzarlos a confrontar la realidad de la muerte para que puedan seguir adelante. Es parte fundamental del proceso de sanación. La tercera candidata, Ana Torres, llegó 2 horas tarde a media tarde, una demora que a Ricardo, acostumbrado a la puntualidad milimétrica de su mundo empresarial, le pareció un mal presagio. Traía consigo una maleta antigua, desgastada por el uso, y se disculpó profusamente por el retraso, alegando haberse perdido en el intrincado tráfico de la Ciudad de México. Ana era una mujer de 35 años, con el cabello rizado y suelto, que enmarcaba un rostro iluminado por una sonrisa genuina, una sonrisa que brilló tan pronto como sus ojos se encontraron con los de Miguel y David. No poseía diplomas universitarios ni especializaciones técnicas que la respaldaran en el mundo profesional de las niñeras de élite. Pero había algo diferente en su mirada, una tranquilidad natural, una calma, inherente que, de alguna manera inexplicable, logró relajar incluso a Ricardo, quien por primera vez en meses sintió una pizca de esperanza no basada en la lógica o la ciencia. «Hola, chicos», dijo Ana, agachándose a la altura de los niños, y les habló con una familiaridad reconfortante, como si fueran viejos amigos que se reencontraban después de mucho tiempo. «Soy Ana y tengo algo muy importante que preguntarles». Miguel y David, quienes habían permanecido escondidos y recelosos durante las entrevistas anteriores, se acercaron tímidamente, vencidos por la curiosidad que Ana había despertado en ellos con su tono cálido y amigable. «¿Les gustan las historias de dragones valientes?». Los ojos de los gemelos,
antes velados por el miedo, brillaron con una chispa de interés y asintieron con la cabeza de forma unánime y algo tímida, una reacción que Ricardo no había visto en meses. ¡Qué bueno! Porque conozco muchas historias de dragones que protegen a los niños durante la noche, exclamó Ana, su voz llena de entusiasmo. Dragones buenos que espantan cualquier cosa mala. Ricardo observó con asombro cómo Ana lograba, por primera vez en meses, arrancar una carcajada genuina de sus hijos, un sonido que había creído perdido para siempre. Ella no hizo preguntas invasivas sobre Elena, ni intentó analizar el comportamiento de los niños con terminología psicológica. En cambio, se sentó directamente en el suelo de la sala, un gesto de cercanía y humildad que contrastaba con la formalidad de las niñeras anteriores, y comenzó a contar una historia improvisada. Era una historia sobre dos hermanos dragones que se cuidaban mutuamente y protegían su ciudad de los monstruos nocturnos, una narrativa que resonó profundamente en el corazón de los gemelos. Miguel y David quedaron hipnotizados, se sentaron a su lado, completamente absortos, e incluso se atrevieron a hacer preguntas sobre los dragones, una interacción que demostraba su conexión inmediata con Ana. ¿Cómo aprendiste a tratar con niños?, preguntó Ricardo a Ana cuando los pequeños subieron a buscar algunos juguetes para mostrárselos, aprovechando la oportunidad para indagar en la formación de esa mujer tan peculiar. No tengo formación académica, respondió Ana con una honestidad refrescante, desprovista de cualquier pretensión o vergüenza. Pero crecí cuidando a mis 5 hermanos menores después de que mi madre enfermó. Aprendí que a veces los niños no necesitan explicaciones complicadas, necesitan sentirse seguros y amados. Y cuando tienen miedo, no combatimos el miedo. Encontramos algo más fuerte que el miedo. Ana continuó explicando que había trabajado como niñera para familias en varias ciudades del interior de México, siempre con niños que enfrentaban algún tipo de dificultad emocional, lo que le había otorgado una experiencia invaluable en el manejo de situaciones delicadas. No tenía referencias de familias ricas ni experiencia con mansiones opulentas, pero lo que sí tenía eran historias de niños que habían superado traumas profundos a través de un cuidado genuino y una abundante dosis de cariño, una cualidad que ninguna universidad podía enseñar. Señor Aguilar, no puedo prometer que resolveré el problema de los niños en una semana, le dijo, mirándolo directamente a los ojos, con una sinceridad que Ricardo apreció profundamente. Pero puedo prometer que los amaré como si fueran mis propios hijos, concluyó, y en esa simple frase, Ricardo sintió una conexión que ninguna otra niñera había logrado establecer. Cuando Miguel y David regresaron, cargando una caja llena de juguetes, Ana pasó la siguiente hora en el suelo de la sala, jugando con ellos con una dedicación y una alegría que Ricardo no había visto en mucho tiempo. Inventaba voces diferentes para cada muñeco, creando mundos imaginarios que transportaban a los niños lejos de sus miedos, y hacía que los pequeños rieran a carcajadas de una forma tan natural, tan despreocupada, que Ricardo tuvo que contener las lágrimas. Hacía tanto tiempo que no escuchaba ese sonido en su casa, el sonido inconfundible de la alegría infantil, llenando los pasillos que durante meses solo habían resonado con llantos y las sombras de pesadillas. Al final de la tarde, cuando llegó la hora de que Ana se fuera, Miguel, con la espontaneidad propia de un niño, le tomó la mano y preguntó con una mezcla de súplica y esperanza: «¿Volverás mañana para contar más historias de los dragones?». David, siempre más directo, completó la pregunta de su hermano con una urgencia que no dejaba lugar a dudas. «¿Y puedes dormir aquí en casa? Tenemos miedo por la noche». Ricardo observó la expresión sincera de preocupación en el rostro de Ana mientras ella miraba a los niños y luego a él, y vio en sus ojos una verdadera compasión. «Si su papá los deja, me encantaría quedarme aquí y cuidarlos», respondió Ana con una calidez inmensa. «Incluso conozco una historia muy especial sobre dragones que protegen el sueño de los niños». La simple promesa de una nueva historia y la posibilidad de su presencia durante la noche
Fue suficiente para que los rostros de los niños se iluminaran, un pequeño triunfo en medio de la oscuridad. Ana comenzó a trabajar el lunes siguiente, y con ella, una energía completamente diferente se instaló en la casa de los Aguilar. No llegó con manuales de procedimientos rígidos o protocolos preestablecidos, como las niñeras anteriores. En cambio, su maleta, aquella antigua que había llamado la atención de Ricardo, estaba llena de objetos curiosos que inmediatamente despertaron la imaginación de Miguel y David. Había cristales de colores vibrantes que parecían atrapar la luz, pequeños carillones de viento que tintineaban suavemente, saquitos con diferentes olores que invitaban a la exploración, y varios libros de cuentos infantiles, desgastados y amados, que evidentemente habían sido releídos incontables veces. Antes que nada, necesito conocerlos mejor a ustedes dos, dijo Ana a los gemelos después de que Ricardo se fue a trabajar, su voz suave y acogedora. Cuéntenme cuál es la parte más difícil de la noche. Miguel y David se miraron, aún un poco tímidos, pero había algo en el modo tranquilo y acogedor de Ana que les infundía una sensación de seguridad, invitándolos a abrirse y compartir sus miedos más profundos. Es cuando nos acostamos en la cama y cerramos los ojos, respondió Miguel en voz baja, su voz apenas audible. La señora oscura aparece y quiere llevarnos, igual que se llevó a mamá, completó, la angustia reflejada en su pequeña voz. Ana escuchó con total atención, sin interrumpir ni intentar corregir lo que los niños decían, permitiendo que expresaran su verdad sin filtros. No les habló sobre muerte, duelo o trauma, palabras que solo ahondarían su confusión. En cambio, hizo preguntas prácticas y orientadas a la solución, buscando encontrar los puntos de luz en su oscuridad. ¿En qué momento se sienten más seguros durante el día? ¿Qué hacían con su mamá que los hacía felices? ¿Cuáles son las cosas que más les gustan de su casa? Las respuestas de los niños revelaron patrones y puntos de conexión. Miguel y David se sentían protegidos cuando estaban juntos. Su lazo fraternal era su mayor fortaleza. Adoraban los domingos por la mañana, cuando Elena les cocinaba panqueques, un recuerdo dulce en medio de la amargura, y se sentían felices en el jardín, observando a los pajaritos, una actividad simple que les traía paz. Entonces vamos a empezar por ahí, dijo Ana, sonriendo con la certeza de haber encontrado la clave. ¿Qué tal si creamos una protección especial para ustedes dos? Algo que sea solo de ustedes y que ninguna señora oscura pueda atravesar. La idea de un escudo mágico intrigó a los niños, que quisieron saber cómo funcionaría esa protección, sus ojitos brillando con una nueva esperanza. Ana explicó que construirían juntos un escudo mágico hecho de cosas que los hacían felices y sentirse amados. Una armadura, invisible forjada con sus propias emociones positivas. Durante toda la primera semana, Ana implementó cambios sutiles pero significativos en la rutina de los niños, sin forzar nada, permitiendo que las nuevas prácticas se integraran naturalmente. Sustituyó las luces blancas y frías del cuarto por bombillas de luz amarilla y cálida, creando un ambiente más acogedor y reconfortante, un refugio de la oscuridad. Colocó pequeños carillones de viento en la ventana, explicando que tenían el poder de alejar las malas energías y atraer sueños buenos, una narrativa mágica que los niños abrazaron con entusiasmo. Los cristales de colores fueron posicionados estratégicamente por la casa, cada uno con una función especial inventada por Ana y aceptada con convicción por los niños, transformando el espacio en un santuario protector. Lo que más impresionó a Ricardo fue cómo Ana logró transformar la hora de dormir, que antes era un momento de terror y resistencia, en algo que Miguel y David comenzaron a esperar con ansias, un cambio radical en la dinámica familiar. Ana creó un ritual elaborado al que llamó la ceremonia de los guardianes de la noche, una secuencia de pasos que transformaba la preparación para dormir en una aventura mágica. Primero, los niños tomaban un baño tibio con sal gruesa y lavanda, una mezcla que, según Ana,
Poseía propiedades calmantes y protectoras, preparando sus cuerpos y mentes para el descanso. Después, con sus cuerpos relajados y sus mentes abiertas, elegían qué historia de dragones querían escuchar esa noche. Un momento de anticipación que reemplazaba el miedo con la emoción. Ana tenía un talento natural para contar historias. No se limitaba a leer los libros, sino que interpretaba cada personaje con voces diferentes. Hacía gestos dramáticos y, lo más importante, incluía a Miguel y David como personajes principales de las aventuras, haciendo que se sintieran parte activa de la narrativa. Las historias, sin excepción, involucraban a dos hermanos, valientes que enfrentaban desafíos nocturnos con la ayuda de dragones protectores, una metáfora que resonaba con la propia lucha de los niños. Gradualmente, los niños comenzaron a verse a sí mismos no como víctimas indefensas de sus miedos, sino como héroes capaces de enfrentar y superar cualquier adversidad. Un cambio de perspectiva que fortaleció su autoestima. Después de la historia venía la parte más importante del ritual, la activación del escudo protector. Ana les enseñó a los niños a hacer un círculo de protección alrededor de sus camas usando los cristales de colores, cada cristal representando una cualidad esencial: coraje, amor, protección, paz y familia, un recordatorio tangible de su fortaleza. Miguel y David repetían en voz alta que estaban seguros, protegidos y rodeados de amor, mientras Ana encendía un pequeño incienso de lavanda, cuyo suave perfume llenaba el cuarto, creando un ambiente de calma y seguridad. Lo más sorprendente de todo fue que esta rutina, aparentemente tan simple y sin base científica, comenzó a funcionar. Un verdadero milagro para Ricardo. En la primera noche, los gemelos todavía se despertaron asustados, pero en lugar de gritar en pánico, llamaron a Ana susurrando, y ella logró calmarlos rápidamente, recordándoles sobre el escudo protector y los dragones guardianes, y su capacidad para invocar esa protección. En la segunda noche, durmieron 5 horas seguidas, un avance impensable apenas una semana antes, y en la tercera noche, durmieron 6 horas, un progreso que llenaba a Ricardo de asombro y esperanza. Ricardo apenas podía creer lo que estaba viendo, una transformación que superaba todas sus expectativas. ¿Cómo estás logrando esto?, le preguntó Ricardo a Ana al final de la primera semana, cuando era innegable que algo extraordinario estaba sucediendo, algo que escapaba a toda lógica que él conocía. Todo el mundo que intentó ayudar a los niños usó métodos científicos, terapias comprobadas, medicamentos, dijo Ricardo, su voz reflejando una mezcla de admiración e incredulidad. Tú estás usando cristales e historias de dragones, y está funcionando. Ana sonrió, y su respuesta fue simple, pero cargada de una profunda sabiduría. A veces la ciencia no puede curar lo que solo el amor puede. Explicó que Miguel y David no necesitaban más análisis sobre su trauma. Necesitaban recuperar la sensación de seguridad y control sobre sus propias vidas. El secreto, según Ana, no residía en los cristales o en los rituales en sí, sino en el hecho de que los niños estaban participando activamente en la construcción de su propia protección, transformándose de víctimas pasivas en héroes activos de su propia historia. Cuando un niño se siente poderoso y protegido, el miedo pierde fuerza, dijo Ana, y cuando tiene a alguien que cree verdaderamente en su capacidad para superar los desafíos, logra hacer cosas que parecen imposibles. En las semanas siguientes, la transformación de Miguel y David fue asombrosa, no solo para Ricardo, sino para todos los que convivían con los niños, desde los maestros hasta los empleados de la casa. En la escuela, los profesores comentaron que los niños estaban más atentos durante las clases, participaban en las actividades con entusiasmo renovado y habían vuelto a jugar con sus compañeros durante el recreo, un signo inequívoco de su recuperación emocional. La directora llamó personalmente a Ricardo para felicitarlo por la mejora en el comportamiento de sus hijos y, con una curiosidad profesional, preguntó qué tipo de tratamiento estaban recibiendo, asombrada por el cambio.
Ana se había convertido en mucho más que una niñera en la rutina de la familia. Era el pilar que sostenía la nueva normalidad en el hogar. Preparaba desayunos especiales para los niños, siempre con algún elemento lúdico que transformaba la comida en una pequeña aventura. Los martes eran los panqueques del dragón dorado, hechos en forma de escamas y servidos con miel. Los jueves, el desayuno se convertía en el desayuno de los caballeros valientes, con tostadas cortadas en forma de escudo y batidos de frutas coloridas, una invitación a la imaginación. Ricardo comenzó a llegar a casa más temprano del trabajo, impulsado por el deseo de participar en estos momentos especiales, de ser parte de la alegría que Ana había traído de vuelta. Por primera vez en meses, conseguía concentrarse completamente en las reuniones, porque sabía que Miguel y David estaban verdaderamente bien cuidados, rodeados de amor y seguridad. Ana le enviaba fotos y videos durante el día, mostrando las actividades de los niños, y él se sorprendía sonriendo en medio de presentaciones empresariales al ver a sus hijos felices y jugando. Una imagen que antes creía imposible. Una noche, Ricardo llegó a casa y encontró a Ana en la cocina, inmersa en la preparación de una cena especial, mientras Miguel y David, con cuchillos de plástico, la ayudaban entusiastamente a cortar verduras. Una escena de vida doméstica que le conmovió profundamente. La imagen era tan natural y acogedora que Ricardo se detuvo en la puerta por unos minutos, solo observando, absorbiendo la calidez que emanaba de esa interacción. Ana usaba un delantal floreado que había traído de su casa, un toque personal que la hacía parte de la familia. Canturreaba en voz baja mientras cocinaba y respondía con una paciencia infinita a las miles de preguntas que los niños le hacían sobre cada ingrediente, transformando la cocina en un aula lúdica. «Papá», exclamó Miguel corriendo a abrazarlo con una energía renovada. «Ana nos está enseñando a hacer la comida favorita de los dragones», añadió David, animado, su voz llena de entusiasmo. «Es un guiso especial que da fuerza y coraje para enfrentar cualquier miedo». Ricardo sonrió al ver el entusiasmo de sus hijos. Hacía tanto tiempo que no los veía tan comprometidos y felices con una actividad simple del día a día, una señal de su recuperación. Durante la cena, Ana compartió con Ricardo algunas observaciones interesantes sobre el comportamiento de los gemelos. «Están durmiendo mejor, pero todavía se despiertan a veces entre las 2 y las 3 de la madrugada», explicó. «Me di cuenta de que es siempre a la misma hora, así que empecé a investigar si había algún ruido externo en ese periodo. Descubrí que el sistema de aire acondicionado de la casa hace un ruido específico cuando se enciende automáticamente a las 2:30. Para los adultos es imperceptible, pero para niños que están en estado de alerta constante, puede ser perturbador». Ricardo quedó impresionado con la capacidad de observación de Ana. En 8 meses de consultas médicas y con los mejores especialistas, ninguno había pensado en verificar ruidos ambientales que pudieran estar contribuyendo a los despertares nocturnos. Una solución tan simple y tan obvia que lo dejó atónito. Ella sugirió algunos cambios simples, pero efectivos. Ajustar el temporizador del aire, acondicionado para que funcionara en ciclos más suaves. Colocar un humidificador en el cuarto que produjera un sonido constante y relajante, y usar cortinas opacas para garantizar que no hubiera variaciones de luminosidad durante la madrugada, eliminando cualquier posible perturbación. ¿Tienes formación en alguna área específica?, preguntó Ricardo, la curiosidad superando su habitual reserva. Ana rió, una risa clara y espontánea, y respondió: «Tengo formación en la vida real. Crecí en una casa con 7 hermanos, donde mi madre trabajaba en 3 empleos y yo era responsable de cuidar a los más pequeños. Aprendí a observar, a improvisar y a encontrar soluciones creativas para problemas prácticos. A veces eso vale más que cualquier diploma». Esa noche, Ricardo se dio cuenta de que estaba observando a Ana de una forma diferente, no solo como la niñera excepcional que había salvado a sus hijos, sino como una mujer interesante, inteligente y profundamente cariñosa. Notó cómo sonreía al oír
Las historias inventadas por los niños. Cómo tenía una paciencia infinita para explicar las cosas más simples y cómo conseguía hacer que cualquier actividad ordinaria se volviera especial y divertida, transformando lo mundano en mágico. Cuando los niños se fueron a dormir, Ricardo y Ana se quedaron en la sala, conversando sobre la rutina del día siguiente, pero la conversación pronto derivó hacia temas más personales. Ella le contó sobre su infancia en el interior de Michoacán, sobre cómo había aprendido a cocinar con su abuela, y sobre los desafíos de trabajar como niñera en diferentes ciudades, una vida de experiencias que la había forjado. Ricardo se encontró prestando atención no solo a lo que ella decía, sino a la forma en que hablaba, a los gestos delicados de sus manos y al brillo en sus ojos cuando mencionaba a los niños que había cuidado a lo largo de los años, una conexión que iba más allá de las palabras. «Ana, necesito agradecerte», dijo Ricardo cuando ella se levantó para ir a la habitación de huéspedes donde se estaba quedando. «No solo ayudaste a Miguel y David a dormir mejor, devolviste la alegría a esta casa. Hacía mucho tiempo que no oía risas por los pasillos, que no oía a mis hijos animados por hacer actividades simples como cocinar u oír historias». Ana sonrió y respondió con humildad: «Es la parte más gratificante de mi trabajo, ver a una familia reconectándose y volviendo a ser feliz junta». El mes pasó rápidamente, y la rutina de la familia Aguilar se había transformado por completo. Miguel y David ahora dormían 8 horas por noche sin interrupciones, despertándose con ganas de ir a la escuela, e incluso comenzaron a pedir tener amigos en casa para jugar los fines de semana, un signo de su recuperación y socialización. Ricardo logró volver a concentrarse plenamente en el trabajo e incluso cerró 2 contratos importantes que estaban estancados desde hacía meses debido a las malas noches y las preocupaciones constantes. Su mente ahora liberada para el éxito. Ana se había adaptado perfectamente a la rutina de la casa y había creado un ambiente tan armonioso que Ricardo a veces olvidaba que era una empleada. Participaba naturalmente de las decisiones sobre los niños, daba opiniones sobre actividades escolares e incluso ayudaba a Ricardo con cuestiones prácticas de la casa que él no sabía cómo resolver solo, demostrando su versatilidad y su compromiso con el hogar. Cuando la lavadora se rompió, fue Ana quien investigó servicios técnicos y negoció el mejor precio para la reparación. Un ejemplo más de su proactividad. «Papá, ¿te gusta Ana?», preguntó Miguel una mañana durante el desayuno, con la franqueza típica de los niños de 5 años. Una pregunta que Ricardo no esperaba y que lo tomó por sorpresa. Ricardo casi se atragantó con el café y miró rápidamente a Ana, que estaba preparando las loncheras para la escuela, y que, con una discreción admirable, fingió no haber oído la pregunta, aunque Ricardo notó un ligero rubor en sus mejillas. «Claro que me gusta, hijo. Ella los cuida muy bien», respondió Ricardo, tratando de mantener un tono casual y evitar que su voz revelara la verdad de sus sentimientos. David, siempre más observador que su hermano, completó la pregunta con una perspicacia que dejó a Ricardo sin palabras. «No, papá. Miguel quiere decir si te gusta Ana como te gustaba mamá». El silencio que siguió fue incómodo, denso, cargado de una verdad tácita que Ricardo no sabía cómo manejar. No sabía cómo responder, porque la pregunta había tocado algo en lo que venía tratando de evitar pensar desde hacía semanas: la posibilidad de sentir amor de nuevo. Ana continuó preparando las loncheras, pero Ricardo notó que ella se había detenido por unos segundos, como si la pregunta la hubiera golpeado con la misma fuerza. «Mis hijos, mamá siempre será especial en nuestro corazón», comenzó Ricardo cuidadosamente, buscando las palabras adecuadas para honrar el pasado sin negar el presente. «Y Ana también es muy especial para nuestra familia, pero de una manera diferente». Miguel pareció aceptar la explicación, pero Lucas frunció el ceño, como si no estuviera completamente convencido, sintiendo que había algo más. «Pero te pones feliz cuando Ana está aquí, ¿verdad, papá?», insistió David,
su voz cargada de inocencia. Igual que te ponías feliz cuando mamá estaba aquí. Esa pregunta golpeó a Ricardo de lleno, porque era la verdad innegable. Él realmente se ponía feliz cuando Ana estaba cerca. Comenzó a darse cuenta de que anticipaba con placer el momento de llegar a casa, no solo para ver a sus hijos, sino también para conversar con Ana sobre el día, oír sus historias y observar la forma cariñosa en que interactuaba con Miguel y David. Había una ligereza en su presencia que hacía que incluso los momentos más ordinarios se volvieran agradables, transformando la rutina en algo especial. ¿Quieren llegar tarde a la escuela?, intervino Ana diplomáticamente, cambiando de tema y entregando las mochilas a los niños, consciente de la tensión en el aire. Hoy es día de educación física y no se lo pueden perder, añadió, con una sonrisa que invitaba a la acción. La estrategia funcionó, y los niños salieron corriendo a buscar sus zapatillas de deporte, olvidando temporalmente la conversación incómoda que habían iniciado, mientras Ricardo y Ana se quedaban a solas con las palabras no dichas resonando en la sala. Cuando Ricardo regresó de la escuela, después de dejar a Miguel y David, encontró a Ana organizando la sala y notó que estaba más callada de lo normal, una quietud que contrastaba con su habitual energía. ¿Está todo bien?, preguntó sentándose en el sofá mientras ella doblaba la ropa de los niños, buscando romper el silencio y entender lo que pasaba. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, dijo Ana sin mirarlo directamente, su voz apenas un susurro que reflejaba su propia vacilación. ¿Has pensado en tener una relación con alguien de nuevo? Quiero decir, después de menos años. Lena, la pregunta tomó a Ricardo por sorpresa. Había evitado pensar en ese asunto porque todavía se sentía culpable por seguir adelante mientras Elena ya no estaba. No, respondió honestamente, la verdad saliendo sin filtros. En los primeros meses no podía imaginar nada más allá del dolor de la pérdida. Y después de que Miguel y David comenzaron con los problemas de sueño, no tenía energía emocional para pensar en nada más que en cómo ayudarlos. Ana asintió y continuó doblando la ropa en 1900. Silencio por unos minutos, procesando las palabras de Ricardo, antes de decir algo que hizo a Ricardo repensar todo lo que había creído. A Elena le gustaría verte feliz de nuevo, y le gustaría ver a los niños con una figura materna que los amara de verdad, afirmó Ana con una convicción que sorprendió a Ricardo. Ricardo la miró sorprendido. ¿Cómo puedes estar tan segura? Ni siquiera conociste a Elena. Porque toda madre que ama a sus hijos de verdad quiere que sean felices, incluso después de 1900 épocas. Que ella no esté aquí, respondió Ana con una simplicidad profunda, una verdad universal que Ricardo no había contemplado. Y una mujer que amó de verdad quiere que el hombre que eligió para compartir su vida sea feliz también. El amor verdadero no es posesivo, es generoso. Ricardo se quedó en silencio, procesando esas palabras, una perspectiva que nunca había considerado, un alivio para la culpa que lo había atormentado. «Puedo contarte un secreto», dijo Ana finalmente, mirándolo directamente a los ojos, una invitación a la intimidad. «Me he apegado mucho a ustedes tres, más de lo que debería, considerando que solo soy la niñera». Ricardo sintió el corazón acelerarse, la confesión de Ana validando sus propios sentimientos ocultos. «Miguel y David me recuerdan a mis hermanos cuando eran pequeños, y tú me recuerdas a cómo me gustaría que un hombre me cuidara a mí y a mi familia». La confesión de Ana creó una tensión palpable en el aire, una carga emocional que Ricardo no sabía cómo manejar, una línea cruzada que los llevaba a un territorio desconocido. Él sabía que también se había apegado a ella mucho más allá de lo que sería apropiado en una relación profesional. Había una conexión profunda que iba más allá del rol de niñera, pero admitirlo en voz alta parecía un paso irreversible, una puerta que, una vez abierta, no podría cerrarse. «Ana, no quiero complicar la situación», dijo cuidadosamente, sus palabras midiendo el riesgo. «Hiciste un milagro con Miguel. Y David, no puedo arriesgarme a perder eso». La conversación entre Ricardo y Ana, aunque breve,
Creó una atmósfera extraña en la casa durante los días siguientes. Ambos intentaban mantener la normalidad frente a Miguel y David, esforzándose por ocultar la tensión, pero había una incomodidad sutil en el aire que los niños, con la sensibilidad típica de la edad, comenzaron a percibir, notando el cambio en el ambiente familiar. Durante las comidas, los silencios se hicieron más largos e incómodos, llenos de palabras no dichas y miradas esquivas. Ricardo comenzó a trabajar hasta más tarde para evitar los momentos a solas con Ana, buscando refugio en sus responsabilidades laborales, y ella, por su parte, pasó a recogerse en su cuarto más temprano, alegando estar cansada, un pretexto para evitar la incómoda cercanía. Miguel fue el primero en notar que algo era diferente. «Ana, ¿estás triste?», preguntó una tarde mientras hacía una tarea en la mesa de la cocina, su voz infantil cargada de preocupación. «¿Por qué no estás contando las historias de los dragones con la misma voz de siempre?». David completó la observación de su hermano con una perspicacia inquietante. «¿Y por qué papá no está cenando con nosotros todos los días como lo estaba haciendo?». Ana se dio cuenta de que necesitaba resolver la situación antes de que la inestabilidad emocional de los adultos comenzara a afectar la seguridad y la paz que los niños habían reconquistado con tanto esfuerzo. Esa noche, después de que Miguel y David se durmieron, con una tranquilidad que no había existido en meses, Ana fue a la oficina donde Ricardo trabajaba en la computadora y llamó a la puerta con una determinación renovada. «Necesitamos hablar», dijo firmemente, su voz desprovista de la suavidad habitual. «Nuestros problemas personales no pueden perjudicar el bienestar de los niños». Ricardo cerró la laptop y estuvo de acuerdo en que ella tenía razón, la urgencia en su voz resonando con la verdad. Se sentaron en la sala de estar, en el mismo sofá donde Ana solía contar historias a los niños, pero ahora el ambiente estaba cargado de tensión y palabras no dichas, un contraste doloroso con la calidez de antes. «No debería haber hablado de mis sentimientos», comenzó Ana, su voz más suave, un matiz de arrepentimiento. «Fue poco profesional de mi parte y creó una situación incómoda para todos nosotros». Ricardo negó con la cabeza, interrumpiéndola. «No, Ana, fuiste honesta y lo aprecio», dijo con una sinceridad que la sorprendió. «El problema es que yo también tengo sentimientos que no sé cómo manejar». Respiró hondo antes de continuar, la vulnerabilidad en su voz palpable. «No eres solo la niñera que salvó a mis hijos. Trajiste vida de vuelta a esta casa de una forma que no imaginaba que fuera posible de nuevo. Y eso me asusta, porque significa que estoy siguiendo adelante, dejando a Elena atrás». Ana se acercó a él en el sofá, su mirada llena de compasión y entendimiento. «Ricardo, no estás dejando a Elena atrás», dijo con una voz suave pero firme. «Estás honrando su memoria al elegir vivir plenamente de nuevo. Ella te dio 2 hijos maravillosos y años de felicidad. Eso no desaparece porque encontraste a alguien que te hace sonreír de nuevo». Sus palabras eran simples, pero cargadas de una sabiduría y una empatía que Ricardo no esperaba encontrar en una mujer de 35 años, una visión que lo liberaba de su culpa. «¿Y si no funciona?», preguntó Ricardo, revelando su mayor miedo, la raíz de su reticencia. «¿Y si intentamos algo y acaba arruinando lo que construiste con Miguel y David? Ya perdieron a su madre. No puedo arriesgarme a que te pierdan a ti también». Ana tomó sus manos entre las suyas, un gesto simple pero que hizo que el corazón de Ricardo se acelerara, un contacto que transmitía una calidez y una seguridad profundas. «¿Y si funciona?», replicó ella, su voz suave y esperanzadora. «¿Y si conseguimos ser felices juntos y darles a estos niños una familia completa de nuevo?» La conversación fue abruptamente interrumpida por pequeños pasos bajando la escalera, un recordatorio de que sus vidas no eran solo de ellos dos. Miguel apareció en la sala, frotándose los ojos, aferrado a su osito de peluche favorito, una escena que revelaba su vulnerabilidad. «Me hice pipí en la cama», dijo avergonzado,
algo que no ocurría desde hacía semanas, un retroceso que evidenciaba su angustia latente. Ricardo y Ana se levantaron de inmediato, dejando de lado la conversación personal para ocuparse de la situación práctica, sus instintos paternales prevaleciendo. Mientras Ana cambiaba las sábanas y bañaba a Miguel, Ricardo se quedó en el cuarto con David, que se había despertado con el movimiento, y cuya presencia silenciosa observaba la escena. «Papá, ¿vas a despedir a Ana?», preguntó David de repente, su voz pequeña pero directa, sorprendiendo a Ricardo con la agudeza de su observación. «¿Por qué preguntas eso, hijo?», respondió Ricardo, intentando ocultar su sorpresa. David se sentó en la cama y miró seriamente a su padre, sus ojos infantiles revelando una profunda comprensión de la situación. «Porque ustedes dos están extraños, y siempre que los adultos se ponen extraños, alguien se va». La observación de un niño de 5 años golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. David tenía razón. Estaban creando exactamente el tipo de inestabilidad emocional que los niños más temían. El mismo patrón de incertidumbre que había marcado la partida de 1900. «Elena, David, Ana no se va a ir», dijo Ricardo con firmeza, su voz cargada de una promesa inquebrantable. «Te lo prometo. No importa lo que pase entre nosotros los adultos, ella siempre será parte de nuestra familia». Cuando Ana regresó con Miguel, ya limpio y con ropa seca, oyó el final de la conversación de Ricardo con David, y sus ojos se llenaron de lágrimas al darse cuenta de que él había hecho esa promesa, no solo para tranquilizar al niño, sino porque realmente creía en ella. Una verdad que la conmovió profundamente. «Eso es verdad», completó ella, sentándose en el borde de la cama de David, su voz suave y cargada de emoción. «Los quiero demasiado a los dos para irme. Ustedes son mi familia ahora». Miguel, todavía somnoliento, pero reconfortado por la promesa de seguridad, hizo una pregunta que lo cambió todo, una pregunta que unió el pasado y el presente con una simplicidad conmovedora. «Entonces, ¿pueden ser novios como papá y mamá lo eran? Así podemos ser una familia de... ¿verdad de nuevo?». David aplaudió animado con la idea de su hermano, la inocencia de su deseo resonando en la habitación. «Sí, y Ana puede ser nuestra nueva mamá. Ya nos cuida como una madre». Ricardo y Ana se miraron por encima de las cabezas de los niños, sus ojos reflejando la profundidad de sus emociones. Había lágrimas en los ojos de ella y una expresión de pura emoción en el rostro de él, una comprensión tácita de que el destino los había unido. «¿Les gustaría eso?», preguntó Ricardo a sus hijos con la voz entrecortada, una pregunta que contenía todo el peso de su futuro. «¿Les gustaría que Ana se quedara aquí para siempre como parte de nuestra familia?». Los dos niños asintieron vigorosamente, como si fuera la cosa más obvia del mundo, su aceptación incondicional un bálsamo para el alma de sus padres. «Entonces creo que tenemos nuestra respuesta», dijo Ana, sonriendo a través de las lágrimas, su voz llena de gratitud. Ricardo se acercó a ella y, frente a sus hijos, que los observaban con expectación y una esperanza renovada, la besó suavemente. Fue un beso lleno de promesas, de esperanza y de un amor que había crecido gradualmente a través del cuidado compartido de dos niños que necesitaban desesperadamente una familia unida de nuevo, un amor forjado en la adversidad y la compasión. Los meses que siguieron, la casa de los Aguilar se transformó en un hogar verdaderamente feliz, un refugio de paz y alegría. Ricardo y Ana decidieron llevar la relación despacio, priorizando siempre el bienestar emocional de Miguel y David, asegurándose de que la transición fuera suave y natural. No querían que los niños sintieran que estaban reemplazando a Elena, sino que estaban expandiendo la familia con más amor y cuidado, añadiendo una nueva capa de felicidad sin borrar el pasado. Ana continuó durmiendo en el cuarto de huéspedes, manteniendo un pequeño espacio para sí misma, pero ahora participaba oficialmente de todas las decisiones familiares, su voz teniendo el mismo peso que la de Ricardo. Acompañaba a Ricardo a las reuniones escolares,
ayudaba a elegir actividades extracurriculares para los niños e incluso daba opiniones sobre decisiones de negocios cuando Ricardo quería una perspectiva diferente. Su sabiduría práctica demostrando ser invaluable. La dinámica funcionaba tan naturalmente que los amigos de Ricardo comenzaron a comentar sobre cómo parecía una persona completamente diferente, radiante y renovada. «Estás radiante», dijo Javier, su mejor amigo y socio en la empresa, durante un almuerzo de negocios. «Hace meses que no te veo con ese brillo en los ojos. ¿Y los niños? ¿Cómo están manejando la situación?». Ricardo sonrió al hablar de la familia, el orgullo y la felicidad evidentes en su voz. «Miguel y David adoran a Ana. De hecho, fueron ellos quienes sugirieron que fuéramos novios. Se sienten seguros y amados, y eso es todo lo que me importa». En casa, Ana había creado nuevos rituales familiares que incluían la memoria de Elena de forma saludable y amorosa, uniendo el pasado y el presente en una armoniosa convivencia. Cada primer viernes del mes era el día de la mamá del corazón, cuando preparaban juntos la receta favorita de Elena, la lasaña de pollo, y contaban historias felices sobre ella, manteniendo vivo su recuerdo. Ana animaba a Miguel y David a hablar sobre los recuerdos de su madre, siempre enfatizando que el amor que sentían por Elena podía coexistir con el cariño que tenían por ella, sin que uno disminuyera al otro. «Mamá está feliz en el cielo, viéndolos también en cuidados», decía Ana mientras preparaban la lasaña, una frase reconfortante que les brindaba paz. «Y me siento honrada de poder amarlos y cuidarlos como ella lo hacía». Los niños habían desarrollado una comprensión madura de la situación, entendiendo que era posible amar a dos madres de formas diferentes, sin que eso disminuyera el amor por ninguna de las dos. Ricardo observaba estas interacciones con una gratitud profunda. Ana no solo había curado el trauma del sueño de sus hijos, sino que había enseñado a toda la familia cómo procesar la pérdida de forma saludable, transformando el dolor en aceptación. Nunca intentó borrar la presencia de Elena de la casa. Al contrario, ayudó a honrar su memoria de manera que trajera paz en lugar de dolor, convirtiendo el recuerdo en una fuente de consuelo. Una noche, mientras acostaban a Miguel y David, algo mágico sucedió, un momento de pura inocencia y aceptación. David, que siempre había sido más reservado emocionalmente, miró a Ana y dijo, con una voz cargada de cariño, «Tía Ana, puedes ser nuestra mamá número 2. Miguel completó, su voz llena de entusiasmo, «Sí, mamá Elena es nuestra mamá del cielo, y tú puedes ser nuestra mamá de la tierra». Ana tuvo que salir del cuarto para llorar de emoción, las palabras de los niños desbordando su corazón. Ricardo la encontró en el pasillo, la abrazó con fuerza y susurró, su voz cargada de gratitud, «Salvaste más que su sueño. Salvaste nuestra capacidad de ser una familia feliz de nuevo». En ese momento, supo que estaba completamente enamorado de esa mujer extraordinaria que había llegado a sus vidas como una niñera y se había convertido en mucho más, en el pilar de su nueva felicidad. En el trabajo, Ricardo había vuelto a ser el empresario enfocado y exitoso que siempre fue, pero ahora con una perspectiva diferente sobre lo que realmente importaba en la vida, valorando los momentos familiares por encima de todo. Rechazó viajes innecesarios para pasar más tiempo con la familia, implementó horarios flexibles para sus empleados que tenían hijos pequeños, e incluso creó un programa de apoyo a padres en duelo dentro de la empresa, demostrando su empatía y su crecimiento personal. «Has cambiado», observó su secretaria, la señora Isabel, que trabajaba con él desde hacía más de 10 años. «Después de que esa muchacha entró en tu vida, te volviste más humano, más comprensivo». Los empleados notaron la diferencia. Ricardo sonrió, sabiendo que Ana realmente había transformado no solo a su familia, sino su forma de ver el mundo y de relacionarse con otras personas, convirtiéndolo en un hombre más completo. Las noches que antes eran momentos de terror y desesperación, ahora eran los periodos más acogedores del día, llenos de paz y compañía.
Miguel y David dormían tranquilamente toda la noche, y Ricardo y Ana aprovechaban para conversar sobre planes futuros, ver películas juntos o simplemente disfrutar de la compañía del otro, fortaleciendo su vínculo. La casa había recuperado el alma que había perdido cuando Elena murió, volviendo a ser un hogar lleno de vida. Durante un fin de semana, Ana sugirió que hicieran un pequeño viaje a la casa de playa de la familia en Tulum, un lugar que había sido un santuario de felicidad para Ricardo y Elena. Era la primera vez que Ricardo volvía allí después de la muerte de Elena, un lugar lleno de memorias felices que había evitado por miedo a revivir el dolor de la pérdida, temiendo que la nostalgia lo abrumara. «Creo que es hora de crear nuevos recuerdos felices en ese lugar», dijo Ana gentilmente, entendiendo la importancia de ese paso. «Los niños merecen disfrutar de todos los rincones de la vida que tú y Elena construyeron para ellos». El viaje fue un éxito absoluto. Miguel y David jugaron en la playa, construyeron castillos de arena y rieron de forma libre y despreocupada, sus risas llenando el aire salado. Ricardo logró revisitar los recuerdos de Elena en 1900 en aquel lugar sin sentir un dolor devastador, sino una nostalgia cariñosa, mezclada con gratitud por los momentos felices que vivieron juntos, un signo de su propia sanación. Ana fotografió cada momento especial, creando un nuevo álbum de recuerdos familiares que incluía el pasado con respeto y el presente con esperanza, una crónica visual de su nueva vida. 6 meses después del inicio de la relación, Ricardo tomó una decisión que sorprendió incluso a sí mismo, un paso que sellaría su compromiso con Ana y su nueva familia. Durante una cena romántica que había preparado para Ana, mientras Miguel y David dormían en casa de los abuelos paternos, se arrodilló y le pidió matrimonio. «Ana, no solo salvaste a mis hijos, me enseñaste que es posible amar de nuevo, sin culpa y sin miedo», dijo Ricardo, su voz cargada de emoción. «¿Quieres construir oficialmente una familia conmigo?». Ana se emocionó, pero su respuesta fue cuidadosa y madura, priorizando el bienestar de los niños por encima de sus propios deseos. «Ricardo, te amo y amo a Miguel y David más que a nada en la vida», comenzó. «Pero antes de decir que sí, necesitamos estar seguros de que los niños están realmente preparados para este cambio. Pasaron por traumas significativos y un matrimonio representa un cambio importante en la dinámica familiar». Ricardo admiró aún más su sabiduría al priorizar el bienestar emocional de los niños por encima de sus propios deseos, confirmando que Ana era la mujer adecuada para su familia. Decidieron conversar con Miguel y David sobre la posibilidad del matrimonio de forma lúdica y apropiada para su edad, utilizando el lenguaje de su mundo mágico. Ana sugirió que usaran una de las historias de dragones para introducir el tema, transformando la compleja conversación en un cuento. Había una vez 2 hermanos dragones que vivían con su padre dragón en un castillo mágico. Comenzó la narrativa, su voz envolviendo a los niños. Un día, una dragoa muy especial vino a ayudar a cuidar del castillo y se hizo amiga de la familia. Los hermanos dragones se pusieron tan felices que le pidieron al padre dragón que se casara con ella para que pudiera quedarse para siempre como parte de la familia. Miguel y David escucharon la historia con total atención, sus ojos fijos en Ana, absorbiendo cada palabra. Cuando Ana terminó, David preguntó, con una perspicacia sorprendente para su edad, «Esa historia es sobre nosotros, ¿verdad?». Miguel completó animado, su voz llena de esperanza. «¿Y te vas a casar con papá para ser nuestra mamá para siempre?». La simplicidad y naturalidad con que los niños entendieron y aceptaron la situación confirmó que estaban emocionalmente preparados para esta nueva etapa, un testimonio de la sanación que habían experimentado. La boda fue planeada como una celebración íntima de la familia en la que se habían convertido, un evento que reflejaba su unión y sus valores. Ana insistió en incluir elementos que honraran la memoria de Elena, como usar algunas de sus flores favoritas en la decoración e incluir una foto discreta de ella en el altar, simbolizando que siempre sería parte de la historia de la familia.
un eslabón inquebrantable en su cadena de amor. Miguel y David participaron activamente en la ceremonia como pajes, llevando las alianzas y hablando de lo felices que estaban por tener una familia completa de nuevo, su alegría palpable y contagiosa. Durante los votos, Ricardo dijo algo que emocionó a todos los presentes, unas palabras que resumían su viaje y su gratitud. Ana, me enseñaste que el amor no es un recurso limitado que disminuye cuando se comparte, dijo Ricardo, su voz cargada de emoción. Me mostraste que es posible honrar el pasado mientras construimos un futuro lleno de esperanza. Prometo amarte y ser el mejor padre y esposo que pueda ser, siempre recordando que nuestra familia fue construida sobre una base de amor, cuidado y segundas oportunidades. Ana, por su parte, hizo votos que tocaron profundamente el corazón de Ricardo, unas palabras que sellaron su compromiso con él y con los niños. Ricardo, Miguel y David, ustedes me enseñaron que la familia no es solo sangre, sino sobre elección, cuidado y amor incondicional, dijo, su voz resonando con sinceridad. Prometo honrar la memoria de Elena, siendo la mejor madrastra y esposa que pueda ser, siempre poniendo el amor y el bienestar de esta familia por encima de todo. La luna de miel fue un viaje en familia a un parque de diversiones en la Riviera Maya, lo que puede parecer no convencional para una pareja recién casada, pero reflejaba perfectamente los valores de Ricardo y Ana de priorizar siempre a los niños. Miguel y David se divirtieron como nunca antes, sus risas llenando cada rincón del parque, y Ricardo y Ana lograron tener momentos románticos entre las actividades familiares, encontrando la intimidad en medio de la alegría de los pequeños. Fue la luna de miel perfecta para una familia que se había formado de manera no tradicional, pero profundamente amorosa y auténtica. Cuando regresaron del viaje, Ana se mudó oficialmente al dormitorio principal, pero mantuvo un pequeño espacio en el cuarto de huéspedes como su rincón personal, donde guardaba sus libros favoritos y algunos objetos de decoración que había traído de su ciudad natal, un refugio de su identidad. La transición fue suave, porque en la práctica, ella era una parte integral de la familia desde hacía meses. Su presencia ya era un pilar. Miguel y David se adaptaron perfectamente a la nueva dinámica. Empezaron a llamar a Ana Mamá Ana, naturalmente, sin que nadie lo sugiriera, y desarrollaron pequeños rituales especiales con ella, como preparar desayuno sorpresa para Ricardo los fines de semana y crear historias inventadas durante los baños nocturnos, fortaleciendo aún más su vínculo. La escuela notó la transformación completa de los niños. La psicóloga educacional comentó con Ricardo durante una reunión de padres, su voz llena de admiración. Miguel y David se han convertido en ejemplos de resiliencia y adaptación saludable. Hablan de la familia con tanto cariño y seguridad que es inspirador. Ustedes lograron algo extraordinario, crear un ambiente donde pudieron procesar la pérdida de su madre y abrirse a un nuevo amor familiar de forma natural y saludable. Ricardo sabía que nada de eso habría sido posible sin la sabiduría, paciencia y amor genuino de Ana. Ella había llegado como una niñera temporal para resolver un problema específico, pero se convirtió en la pieza fundamental que permitió que su familia se reconstruyera de forma aún más fuerte y unida que antes. Un verdadero milagro de amor. Un año después de la boda, la familia Aguilar Torres se había consolidado como un ejemplo de cómo es posible reconstruir la felicidad después de una pérdida devastadora. Miguel y David, ahora con 7 años, eran niños seguros, cariñosos y emocionalmente maduros, que hablaban abiertamente sobre sus dos madres con amor y gratitud, sin conflictos internos. Habían creado una narrativa saludable sobre su historia familiar que incluía tanto la nostalgia cariñosa por Elena como la alegría de tener a Ana como parte de sus vidas, una historia de amor y superación. Ricardo se había convertido en un hombre diferente, más presente, más emotivo y más agradecido por las pequeñas alegrías del día a día.
Su éxito profesional continuaba, pero ahora estaba equilibrado con una vida familiar rica y satisfactoria, una plenitud que antes no conocía. Frecuentemente les decía a sus amigos que Ana no solo salvó a sus hijos, sino que le enseñó a vivir plenamente de nuevo, sin culpa por ser feliz. Ana había encontrado mucho más que un trabajo cuando aceptó cuidar de Miguel y David. Descubrió su verdadera vocación y construyó la familia que siempre soñó tener, una familia basada en el amor y la conexión. Su enfoque intuitivo y amoroso para cuidar de niños traumatizados llamó la atención de otros padres y comenzó a recibir invitaciones para dar charlas sobre cuidados infantiles alternativos y la creación de vínculos afectivos seguros, compartiendo su sabiduría con el mundo. Durante un fin de semana, mientras observaban a Miguel y David jugando en el jardín, Ricardo le dijo a Ana con una sonrisa pensativa: ¿Alguna vez has pensado en cómo nuestra historia podría haber sido diferente si hubiera contratado a cualquiera de las otras niñeras? Ana sonrió y respondió con su habitual sabiduría: Creo que las cosas suceden en el momento adecuado y de la forma correcta. Yo necesitaba una familia tanto como ustedes necesitaban sanar. Fue perfecto para todos nosotros. La conversación fue interrumpida por Miguel corriendo hacia ellos con un descubrimiento importante, sus ojos brillando de emoción. Mamá, Ana, papá, vengan a ver. Hay un nido de pajaritos en el árbol y los polluelos acaban de nacer. David llegó justo detrás, igualmente animado. Son 3 bebés pajaritos, y la mamá pajarito los cuida igual que tú nos cuidas a nosotros, mamá Ana. Mientras observaban el nido de pájaros, Ana tuvo una idea especial. ¿Qué tal si creamos un álbum de fotos contando nuestra historia familiar desde que llegué hasta ahora, pasando por la boda y todos los momentos especiales? A los niños les encantó la idea, y pasaron la tarde entera organizando fotos y contando sus recuerdos favoritos de cada momento, reviviendo su historia. El álbum se convirtió en un tesoro familiar. Había fotos de Ana contando las primeras historias de dragones, de los rituales de protección nocturnos, de los desayunos especiales, del pedido de matrimonio, de la boda en sí y de todos los pequeños momentos cotidianos que construyeron su nueva realidad familiar. A Miguel y David les gustaba especialmente una foto donde estaban abrazados con Ana y Ricardo en la playa, todos sonriendo genuinamente, una imagen que capturaba perfectamente la felicidad que habían conquistado juntos. Cierta noche, mientras acostaban a los niños, David hizo una observación que resumió perfectamente el viaje que habían recorrido, una reflexión que conmovió a Ricardo y Ana. Mamá Ana, ¿recuerdas cuando teníamos miedo de dormir porque pensábamos que íbamos a morir igual que mamá Elena?, preguntó David. Ana asintió, todavía emocionada al recordar aquellos primeros días difíciles. Ahora ya no tenemos miedo porque sabemos que ustedes dos van a estar aquí cuando nos despertemos y que mamá Elena nos está cuidando desde el cielo también. Continuó David, su voz llena de una paz recién encontrada. Miguel completó con una sabiduría que superaba su edad. Es como si tuviéramos 2 protecciones, ustedes aquí en la tierra y mamá Elena allá en el cielo. Somos la familia más protegida del mundo. Ricardo y Ana se miraron con lágrimas en los ojos, emocionados por la sabiduría y madurez emocional que los niños habían desarrollado, un testimonio de su propia sanación. Esa noche, después de que los niños durmieron tranquilamente, algo que se había vuelto completamente natural, Ricardo y Ana se sentaron en el sofá de la sala para hablar sobre el futuro, un futuro lleno de posibilidades. ¿Has pensado en tener nuestros propios hijos?, preguntó Ricardo cuidadosamente, abriendo una nueva puerta en su relación. Ana sonrió. Pienso en eso todos los días, pero también sé que Miguel y David ya son mis hijos de corazón, respondió con amor. Si tenemos más bebés, será una bendición extra en una familia que ya está completa. Así que, vamos a ver qué nos depara el futuro. Todo lo que hemos conseguido hasta ahora ha sido mejor de lo que jamás imaginé que fuera posible de nuevo, dijo Ricardo besando la frente de Ana. Ana estuvo de acuerdo.
El amor tiene una forma interesante de multiplicarse en lugar de dividirse. Cuanto más amor damos, más recibimos de vuelta.